La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. Carter llegó a la cámara real donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía 3000 años. Y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, lo cual es conocido popularmente como la maldición del faraón. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jordan Flores y sean bienvenidos una vez más a este canal. Si una maldición reina sobre las demás es sin duda la del faraón Tutankamón, un monarca de la dinastía 18 que reinó Egipto entre 1327 a 1336 a.C. El mito popular culpó a la maldición de la muerte de muchas de las personas que participaron en la excavación. La maldición del faraón nació pocas semanas después del hallazgo en Luxor en 1922, cuando Lord Carnarvon, que había costeado las excavaciones, murió en el Cairo tan solo unos meses después de entrar a la tumba a consecuencia de una infección provocada por la picadura de un mosquito. La leyenda dice que entonces hubo un apagón en la ciudad y el perro del noble murió repentinamente, pero las pruebas de ambos hechos se limitan a la prensa sensacionalista y autores de dudosa reputación. En el video de hoy vamos a ahondar un poco en esta curiosa leyenda, veremos cuáles son los hechos, en qué se sustenta y qué dice la ciencia al respecto. No olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y con eso me estarías ayudando muchísimo. También tengo redes sociales por si me quieres seguir. Comencemos. A principios del siglo XIX, la mayor parte de la historia del antiguo Egipto era desconocida para la mayoría de la población. Poco se sabía de aquella época y menos aún de la mayor parte de los faraones egipcios. Aunque se asocien las pirámides de Egipto con los enterramientos de los faraones, lo cierto es que solo se usaron en el antiguo Egipto entre las dinastías 3, unos 2650 años antes de Cristo, y la dinastía 13, unos 1750 años antes de Cristo. Pero ya en la dinastía 18, unos 1300 años antes de Cristo, se prefería excavar grandes tumbas con varias salas en el interior de los parajes escarpados. Estas salas se decoraban y llenaban de valiosos objetos y en ellas se depositaba el cuerpo embalsamado de los faraones dentro de un sarcófago. La tumba de Tutankamón de la dinastía 18 permaneció oculta e intacta durante más de 3000 años. Existen evidencias de que fue saqueada y luego restaurada en los meses posteriores a su enterramiento, pero el cambio de dinastía y la tierra desplazada de los desescombros de otras tumbas próximas provocó que un siglo después del enterramiento de Tutankamón, el emplazamiento de su tumba o incluso la misma existencia del faraón habían sido olvidados. Los ladrones de tumbas de las dinastías 19 y 20 incluso llegaron a construir algunas cabañas encima de la tumba sin sospechar de su existencia. En la década de los años 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la 18ª dinastía hasta entonces desconocido y convenció a Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta por la que Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas. La tumba, luego catalogada como KB62, resultó ser la del faraón Tutankamón y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, hasta el punto que en cuanto Carter entró por primera vez en la tumba pudo fotografiar unas flores secas de 2000 años atrás que se desintegraron enseguida. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la cámara real donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía 3000 años, y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, lo cual es conocido popularmente como la maldición del faraón. Hay que recordar que Lord Carnarvon había sufrido un grave accidente de coche unos años antes que le había afectado, entre otras cosas, a los pulmones,
y vivía en Egipto porque el clima más seco era mejor para su salud. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo el cuerpo. También una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon en un tiempo que no existía la penicilina ni otros antibióticos. Solo le aplicaron suero a un hombre que ya padecía problemas pulmonares, que murió la noche del 5 de abril. Se cuenta, y no hay confirmación ninguna de estos hechos, que la misma hora de su muerte la perra de Lord Carnarvon, Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. También dijeron que cuando Lord Carnarvon murió en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad, pero momentos después regresó. En ese momento los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Nuevamente no hay constancia documentada de este apagón. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias muertes más. Su hermano, Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Lo incluyeron en la maldición a pesar de no estar relacionado con la tumba ni haberla visitado. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. Otra cuestión muy dudosa ya que no hay referencias conocidas. Este hecho disparó aún más la imaginación de los periodistas, que incluso dieron por muertos a los participantes en la autopsia. En realidad, excepto el radiólogo, los demás miembros del equipo vivieron durante años sin problemas, incluido el médico principal. El mismo descubridor de la tumba, Howard Carter, murió por causas naturales muchos años después. Poco más necesitó la prensa inglesa para airear las leyendas de la maldición de los faraones. Incluso algunos afirmaron que en un muro de las antecámaras estaba escrito: «La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón». Aunque en realidad esta frase nunca apareciese en las detalladas notas de Carter, hay que recordar que le costó 10 años vaciar la tumba por la gran meticulosidad que aplicaba en todo, y el muro fue derribado para entrar en la tumba. A principios de la década de los 30, los periódicos atribuían hasta 30 muertes a la maldición del faraón. Se llegó a decir que Carter había muerto ya que encontraron una esquela de alguien con su nombre en un periódico, cosa que él mismo demostró que no era cierta pues seguía vivo. Aunque muchas de ellas eran exageraciones, la casualidad parecía insuficiente para explicar las demás, aunque muchas veces olvidamos que la ciencia médica actual ha avanzado infinitamente sobre la de esa época. La penicilina comenzó a usarse en los hospitales en los años 40. La falta de más escándalos y muertes extrañas disipó poco a poco el interés de los periodistas en los siguientes 30 años. En las décadas de 1960 y 1970, las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980, La maldición de Tutankamón, protagonizada por Raymond Burr, en donde participaba en un papel secundario, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, debiendo ser reemplazado de la película. La explicación más común a la maldición de los faraones es que fue una creación de la prensa sensacionalista de la época.
Un estudio mostró que de las 58 personas que estuvieron presentes cuando la tumba y el sarcófago de Tutankamón fueron abiertos, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. Todos los demás vivieron más tiempo, incluyendo el propio Howard Carter, quien murió en 1939. El médico que hizo la autopsia a la momia de Tutankamón vivió hasta los 75 años. Algunos han especulado con que un hongo mortal podría haber crecido en las tumbas cerradas y haber sido liberado cuando se abrieron al aire. Arthur Conan Doyle, autor de las novelas detectivescas de Sherlock Holmes, fomentó esta idea y especuló con que un moho tóxico había sido puesto deliberadamente en las tumbas para castigar a los ladrones de tumbas. Aunque no hay pruebas de que tales patógenos fuesen responsables de la muerte de Lord Carnarvon, y recordemos que en esa época se moría de cualquier infección al no existir los antibióticos, tampoco hay duda de que sustancias peligrosas pueden acumularse en las tumbas antiguas. Estudios recientes de antiguas tumbas egipcias abiertas en la actualidad que no han estado expuestas a los contaminantes modernos hallaron bacterias patógenas de los géneros Staphylococcus y Pseudomonas, así como también los mohos Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Además, las tumbas recién abiertas se convierten a menudo en un refugio para los murciélagos, cuya acumulación de excrementos pueden transmitir la histoplasmosis. Sin embargo, a las concentraciones halladas típicamente, estos patógenos solo suelen ser peligrosos para personas con sistemas inmunológicos debilitados. Las muestras de aire tomadas del interior de un sarcófago sellado mediante un agujero perforado tenían altos niveles de amoníaco, formaldehído y ácido sulfúrico, que si bien son gases tóxicos, también resultan fáciles de detectar en concentraciones peligrosas por su fuerte olor. Howard Carter, el principal implicado, murió el 2 de marzo de 1939 a los 64 años de muerte natural, 17 años después. Su frase preferida cuando le hablaban de la maldición era: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Y añadía: los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quienes se ocupasen de ellos, pedían que se los bendijera y dirigiesen al muerto deseos piadosos y benévolos. Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo respeto y con una seriedad profesional sagrada, pero libre de ese temor misterioso tan grato al supersticioso espíritu de la multitud ansiosa de sensaciones. Las muertes casuales o sin ninguna explicación para aquella época donde la medicina no estaba tan avanzada como en la actualidad, sumado a la prensa sensacionalista, solo acrecentaron aún más los rumores sobre la maldición, los cuales perduran hasta nuestros días. Sin embargo, existen teorías de que ciertos patógenos presentes dentro de la recámara pudieron ser los causantes de algunos decesos, pero eso es algo que no se ha podido determinar a ciencia cierta. En resumidas cuentas, si la maldición es real o no, es algo que tal vez nunca sabremos. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué crees tú al respecto. Tampoco olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle like a este video. También tengo redes sociales por si me quieres seguir. Yo soy Jordan Flores y nos vemos en un próximo video.